Bien, bienvenidos todos. Hoy es una noche de gala para nuestra congregación. El programa Vidut Beyahat, Aislamiento Juntos, que comenzamos hace ya 8 meses, cuando la pandemia obligó a la cuarentena y entonces hizo necesaria una propuesta virtual para que la congregación, la comunidad se mantenga activa, viva y conectada. Y dentro de ese espíritu estamos tratando de generar actividades que sean relevantes, que sean de interés, que puedan nutrirnos en todas las facetas de mi vida. Y con este espíritu, entonces, esta noche tenemos de verdad un conversatorio muy interesante sobre un tema sumamente relevante que tiene que ver con las recientes elecciones en los Estados Unidos y obviamente el cambio de denominación del gobierno. Y por eso hemos convocado a 3 buenos amigos que nos compartan sus sensaciones. La propuesta es que cada uno pueda hacer una reflexión inicial. Le hemos pedido a cada uno unos 10 minutos para que nos compartan sus percepciones, sus sensaciones, y después nutrimos el diálogo con comentarios o preguntas que los invitamos a que lo hagan a través del chat. Nuestro primer invitado es Roberto Enríquez, que no necesita una presentación en el marco de nuestra congregación. Debo decir que era el presidente de Colchedit en mi primera visita aquí a Panamá en el año 99, así que sin duda ha estado muy vinculado, pero también tiene una carrera importante, destacada en el mundo de la política. Ha sido ministro de Comercio, de Relaciones Exteriores y de la Presidencia. Y desde ese lugar, de esa trayectoria y de esa experiencia, lo hemos invitado para que nos comparta esta noche sus pensamientos. Roberto, bienvenido. Estás muteado, estás muteado. Sigues muteado. Roberto, estás muteado. No te escuchamos. Creo que me silenciaste tú. ¿Me escuchas? Sí. Perfectamente. Gracias. Nuevamente, gracias, Rabino Gustavo, por la iniciativa. Saludos a Sabrina, a Francisco y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. El próximo 14 de diciembre se van a reunir los 538 integrantes del Colegio Electoral de Estados Unidos para emitir los votos que serán contados en una sesión conjunta de las 2 cámaras, el Senado y el Congreso, y será proclamado el próximo presidente de Estados Unidos, quien debe instalarse el 20 de enero próximo. A pesar del revuelo causado por Donald Trump con sus acusaciones de fraude, es seguro que Joseph Robinette Biden será el 46º presidente del Coloso del Norte. Pareciera que la política exterior de Estados Unidos nos interesa más a nosotros que a los ciudadanos norteamericanos, ya que el tema no fue importante en la reciente contienda. En cambio, el COVID, la situación económica, la inmigración, la tolerancia hacia los grupos extremistas y racistas, el Obamacare, los impuestos, el aborto y otros asuntos domésticos dominaron el escenario electoral. En los 4 años de Trump se produjeron cambios importantes en la política exterior de Estados Unidos. El derrotado presidente logró avances al romper el impas en el Medio Oriente, aprovechando que los países sunitas temen más al chiita Irán que a Israel. Trump endureció la postura contra Irán y Cuba y Venezuela, entabló una relación de odio-amor con Corea del Norte y redujo considerablemente el número de tropas norteamericanas en Irak y Afganistán. Sostuvo una relación tensa con sus aliados tradicionales, Francia, Gran Bretaña, Canadá y México, y elevó el enfrentamiento con China, a quien definió como su principal competidor por la hegemonía comercial. Durante los últimos 4 años, también,
Varios países de Latinoamérica eligieron gobiernos de centro derecha o derecha. Brasil, Argentina con Macri, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay. Y el presidente saliente, Trump, no tuvo reparo en declarar a Cuba, Venezuela y Nicaragua como regímenes non gratos. De hecho, elevó la confrontación con Venezuela a niveles máximos. Aún así, y como sucede siempre, Latinoamérica no fue el escenario de mayor interés para Estados Unidos durante su gobierno. Joe Biden es un abogado afable, un buen comunicador y un político profesional con 48 años de experiencia. Fue electo 6 veces senador por el estado de Delaware, desde el 73 hasta el 2009. A diferencia del outsider Trump, él es un miembro del establishment. Sus 2 hijos están casados con cónyuges judíos, Hunter con Melissa Cohen y Ashley con Howard Crane. También Kamala Harris está casada por el rito judío con el abogado Douglas Emhoff. Yo conocí a Biden en 2012 en Guatemala y luego lo atendí cuando visitó Panamá en el 2013. En Guatemala, en una reunión del SICA, el presidente Otto Pérez Molina promovía la legalización de la marihuana con el apoyo de César Gaviria, en ese momento secretario de la OEA. En ese cónclave, el hoy presidente electo expresó su oposición a esa iniciativa, pero lo hizo con argumentos racionales y en una forma muy respetuosa. La propuesta de Pérez Molina no prosperó. Podemos tratar de predecir la política de Biden hacia Latinoamérica recurriendo a sus expresiones y acciones del pasado y por lo que escribió en sus memorias en el libro titulado Promise Me Dad, una de las últimas frases de su hijo Bo al momento en que fallecía. Durante el gobierno de Obama, Biden viajó 16 veces a América Latina, apoyó el Plan Colombia y trabajó muy de cerca en el Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica. Fue una especie de coordinador para América Latina de su gobierno. Por eso es que debemos esperar que tratará de implementar nuevamente algunas de las iniciativas del gobierno de Obama hacia Latinoamérica. Abordará la pobreza y la violencia como causas fundamentales de la migración. Impulsará la lucha contra la corrupción. Revivirá la importancia del tema climático, que fue totalmente desatendido por Trump, hasta el punto que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. En el primer debate presidencial, Biden propuso un fondo internacional de $20,000 millones para preservar la Amazonia en Brasil. También ofreció en otro momento convertir a Puerto Rico en un nuevo estado de la Unión. Biden buscará el compromiso para desactivar el calentamiento global. Se espera que revertirá algunas de las restricciones que impuso Trump a los viajes y transferencias de dinero a Cuba, aunque ha expresado estar decepcionado con el rumbo seguido por el régimen cubano desde la apertura de Obama en el 2016. Él ha dicho que Cuba no ha avanzado en la liberación política y sigue sin respetar los derechos humanos. Se espera también que pierda interés en la construcción del muro con México y que produzca un cambio de actitud hacia ese país. Con respecto a Venezuela, donde hay consenso entre demócratas y republicanos, suponemos que mantendrá la presión, pero buscando mayor coordinación en la Unión Europea y en América Latina. Recientemente, Leopoldo López, que hoy en día está radicado en España, declaró: "No veo que Biden reconozca a Maduro o alivie la presión sobre él". Por otro lado, se prevé que la política antinarcóticos y de transparencia financiera actual será sustancialmente la misma. Ahora, ¿qué preveemos con la relación a Panamá? Desde que Estados Unidos devolvió el canal a Panamá y mudó su presencia militar a otros sitios, nuestro país no tiene para Washington la importancia que tenía antes. Yo viajé a Estados Unidos en septiembre de 1986, invitado por el Departamento de Estado. En esa época existía allí, en el Departamento de Estado, la Latin American Desk, la Central American Desk, dirigida, por cierto, por un funcionario de nombre William Walker,
Los que conocen la historia entenderán la ironía. Y existía un Panama Desk, es decir, había una oficina especializada en Panamá en el Departamento de Estado. Hoy en día no existe tal Panama Desk. En el presente, los temas de interés de Estados Unidos en Panamá son que exista estabilidad política y económica con sucesión electoral de gobiernos amistosos en el marco de una democracia formal. 2, la protección de la cuenca del canal. No están en orden de importancia. 3, la persecución del lavado de dinero, corrupción, narcoterrorismo y transparencia del sistema financiero. 4, el fortalecimiento del sistema judicial. 5, Darién. Y más recientemente, 6, la penetración china. No creo que habrá cambios sustanciales en la política de Estados Unidos hacia Panamá en el corto plazo. En conclusión, no prevemos que el nuevo presidente enfoque su atención inmediata en Latinoamérica. Primero deberá enfrentar los graves problemas de salud y economía de su país. Sin embargo, sí esperamos que se produzca un notable cambio en el tono, actitud y estilo de Washington hacia Latinoamérica. Los objetivos finales no cambiarán. Estados Unidos desea estabilidad política, regímenes amistosos, recuperar la preponderancia de sus empresas en nuestros países, controlar el narcotráfico y el lavado de dinero, revivir la importancia del tema climático, detener el avance de China y compartir sus valores de democracia y libre mercado con los países del sur. Como el mismo Biden escribió en su libro, abro cita, durante mucho tiempo Estados Unidos ha sido visto en la región como un matón que impone sus políticas. Cierro cita. Aunque no se produzcan cambios drásticos en los asuntos de interés actuales, asumimos que el nuevo presidente preferirá la persuasión a la imposición y que el estilo de Washington pasará del tono brusco y unidireccional de Trump a otro donde imperará la búsqueda del consenso. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por tus palabras, por tus reflexiones. Pasamos la palabra ahora a Francisco Cruz, Pancho para los amigos, abogado, profesor de Relaciones Internacionales, ex embajador de Chile en Panamá, un amigo de la congregación, lo tuvimos hace un par de años atrás en una noche muy simpática, comparando Israel y Chile como países resilientes y disfrutando de una cata de vinos chilenos e israelíes. Un gran amigo de la casa. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio. Me siento como en casa, con tantos amigos además que ven en pantalla. Les quiero contar que estoy en Chile ahora, pero no por eso con Panamá menos presente en mis preocupaciones, en mi corazón, además de mi actividad profesional. Voy a ser bastante práctico, digamos, pues creo que Roberto, como ex canciller, que tiene un conocimiento muy acabado de la geopolítica y sobre todo del rol de Panamá con Estados Unidos, y luego Sabrina, con quien también hemos comentado algunos ribetes de lo que se venía con esta elección a propósito de lo que fue la elección del Banco Interamericano, que me parece que también refleja de alguna manera a cuerpo entero lo que fue un asomo en la política exterior de Trump, lo que ha sido, lo que podría ser de alguna manera este nuevo desafío. Primero, algo bastante obvio. Hay una elección muy paradojal que desde 1908 no movilizaba a tantos norteamericanos en una elección multitudinaria de mucha presencia, pero que tiene una gran paradoja o genera una gran contradicción de alguna manera. Por un lado, genera la recuperación de bastiones, ¿no es cierto?, que eran tradicionalmente republicanos y se los traslada al ámbito demócrata, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Arizona. Pero por otro lado también mejora de alguna manera la posición disidente o vencida del propio Trump, que logra también un caudal de votos muy importante, superando incluso su línea de flotación de la elección de del año 2016, y que hace en el fondo, como es sabido, que tenga por un lado un control en el Senado importante,
que hace que haya logrado con ese poder conceptual construir una Corte Suprema con nominados mayoritariamente provenientes de su administración, que hace que tenga 27, 28 estados que son afines a su postura, pese a que este es el primer presidente desde Clinton con Bush, padre, que logra derrotar a un presidente en ejercicio, a un incumbente, que es algo que se da, la verdad, en Estados Unidos pocas veces. Para los que repasamos la historia norteamericana, las más de las veces los incumbentes norteamericanos van a la reelección y logran ser reelectos, y hay muy pocas excepciones. Una es esa, la otra es precisamente la de Carter, ¿no es cierto?, donde algunos dicen que Panamá tiene responsabilidades en aquello, cuando Carter efectivamente tiene el coraje de firmar los acuerdos con el ex presidente Torrijos, pero digámoslo que fue una elección muy paradojal y muy antagónica por eso. Ahora, a propósito de los desafíos, y he hecho ese análisis, por decirlo, situacional, yo creo que los desafíos de Biden, y aquí hay una frase de Kissinger que me gusta mucho, que se dice, tenemos que hacer política exterior mirando al retrovisor. Yo creo que a Biden le va a tocar hacer política exterior mirando al retrovisor. Y de manera más fuerte que nunca. Primero que nada porque le va a tocar darle gobernabilidad a una sociedad norteamericana altamente fragmentada. Yo creo que esta elección de alguna manera mostró cuáles son los idearios, las filosofías, las narrativas que están detrás de la sociedad norteamericana, qué es lo que los norteamericanos esperan. Y por primera vez vemos realmente un país muy confrontado, en donde el presidente Biden electo le va a tocar de alguna manera construir una narrativa y generar y encauzar esa polarización. Desde, por cierto, un liderazgo moderado, que ha sido de alguna manera el rasgo que le ha permitido no solamente consolidar su nicho, sino que también mostrarse como un presidente más viable y que pueda catalizar esas divergencias. Y ahí hay una primera paradoja, ¿no? Siempre es más fácil de alguna manera gobernar en base a la estridencia y golpear, que fue la estrategia del presidente Trump, que hacerlo desde la moderación, que hacerlo desde el arbitrio, que hacerlo desde encauzar precisamente fuerzas que son antagónicas. En consecuencia, encauzar ese antagonismo, negociar con un Congreso que a ratos le va a ser hostil y poder mantener de alguna manera también yo diría, un sesgo económico que a Trump era su mayor activo, ¿eh? Este sesgo de entender que Trump de alguna manera era un hombre confiable para efectos de la agenda económica, en una crisis, por cierto, que ha pegado muy fuerte a Estados Unidos. Yo creo que ese desafío interno va a marcar de alguna manera el tono de la música con que Biden va a enfrentar relaciones exteriores. En relaciones exteriores, como decía Roberto, yo coincido, yo creo que no van a haber mayores cambios, pero sí van a haber algunas correcciones en la ruta que van a estar bastante nítidas, digamos, y que van a mostrar una diferencia. De partida yo creo que va a haber un multilateralismo mucho más abierto, siempre selectivo, ¿eh? Estados Unidos, recordemos, tiene lo que algunos llaman el multilateralismo a la carta, digamos, adhiere a ciertas cosas, aísla otras, incentiva ciertas conductas, pero rehuye de otras. Hay un multilateralismo ahí un poco selectivo, pero que claramente en la cultura Biden va a estar mucho más marcado, y ya lo ha dicho, digamos, por una cercanía al Acuerdo de París, por de alguna manera revisar lo que Trump hizo con el TPP-11. Recordemos que el TPP-11 surge a propósito de la Alianza del Pacífico, el APEC, y esta mirada hacia el Asia más inclusiva y menos antagónica. En consecuencia, yo creo que va a haber de alguna manera una reconstrucción del tejido multilateral, por un lado, acompañado también de un acercamiento, de un bilateralismo, una bilateralidad más intensa y más pragmática con sus aliados estratégicos. Yo creo que ahí vamos a tener un cambio de tono, digamos, importante. Y yo creo que Biden en eso tiene una cultura mucho más pragmática de lo que han tenido otros líderes. Fue vicepresidente, como decía Roberto, es un político, o como diría Max Weber, es un político de oficio, de profesión, juega en estas lides, representó de alguna manera y logró vencer en base a esa credencial lo que es el establishment político tradicional del político que hace la pega, que hace el trabajo, el político de oficio. Y yo creo que él es muy consciente en que Estados Unidos no es el Estados Unidos previo, no es el Estados Unidos hegemónico, no es el Estados Unidos primus inter pares, es un Estados Unidos en donde le va a tocar enfrentar
las complejidades de una escena en donde se redistribuye su poder relativo, primero que nada. Segundo, en un mundo que es, valga la redundancia, bastante más multipolar de lo que teníamos hace años atrás. Eso también le va a significar, de alguna manera, dejar este derrotero de ser una potencia prominente y buscar ciertas alianzas estratégicas para diversificar ese liderazgo y tener una presencia que no sea vista como única, ¿eh? Como una presencia más personal. Va a tener que replantearse el tipo de liderazgo de alguna manera con el cual se presenta. Y ahí, en esa escena, a mí me parece que China juega un rol clave. Y aquí ya lo vamos a conversar. Me parece que el tema es este, entre comillas, antagonismo sino-norteamericano, incluso ha dado para muchas teorías, ¿no es cierto? En un principio se hablaba de que esto era una especie de Segunda Guerra Fría. Se decía, yo escuché esta teoría conspirativas que decían que Centroamérica era una especie de crisis de los misiles, pero sin misiles, digamos, pero sí con inversiones de los chinos. Se ha dicho mucho en la literatura de la geopolítica y mucho de alguna manera en relaciones internacionales, pero si decimos las cosas de alguna manera por su nombre, Estados Unidos se ha comportado bajo el liderazgo del presidente Trump de manera mucho menos cercana al libre comercio de lo que China ha hecho. Y a su vez China ha tomado cierta ventaja en lo comercial y en lo multilateral, jugando a ciertas apuestas bilaterales muy específicas, restándose a este multilateralismo referente y de alguna manera teniendo un talento en combinar yo diría, multilateralismo alternativo, chino, bien digo, con un bilateralismo muy activo con ciertas zonas y ciertos países. Y lo que hemos vivido en Centroamérica y Panamá es un ejemplo como el que más, ¿no es cierto?, en las relaciones diplomáticas del año 2018 en adelante, a lo cual le sigue un cierto efecto dominó, que yo creo que Estados Unidos no olvida, digamos, que es El Salvador y República Dominicana, habla de este multilateralismo alternativo y bilateralismo activo, intenso, pragmático, focalizado. Me parece que ahí, en ese juego, se va a producir, yo creo, va a haber todos los focos, van a estar pendientes de cómo Estados Unidos de alguna manera enfrenta esa diada, enfrenta ese desafío, sin cerrar la puerta por fuera, sin dar portazos, sin enviar gente en aviones que vayan de un minuto para otro para revertir decisiones. Yo creo que Biden va a tener una aproximación mucho más sofisticada, por decirlo, a esa ofensiva en el buen sentido, digo, chino en lo comercial, y que está presente, ojo, no es Panamá, en todos nuestros países. De hecho, les paso un dato. Chile cumple el próximo 15 de diciembre 50 años de relaciones diplomáticas con China ininterrumpidas desde 1970, con Allende de por medio y con golpe militar de por medio. Eso quiere decir que somos el país de América Latina que tiene las relaciones diplomáticas con China más antiguas de la región ininterrumpidamente, lo cual de alguna manera muestra cómo los chinos tienen un pragmatismo de alguna manera para poder tener abordaje en sus relaciones, porque están pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Cierro ese paréntesis y me quedo con América Latina o el sur-sur, o el sur global, digamos, ver un poco qué pasa con nuestros países. Yo creo que los desafíos van a estar, primero que nada, en el tono de Biden con Brasil y con México. Ya sabemos quiénes son los presidentes de Brasil y México. Hemos visto las reacciones del presidente de México respecto a las elecciones en Estados Unidos. Hemos visto un presidente de Brasil, ¿no es cierto?, algo exótico en sus cuñas, digamos, y en cómo también ha acompañado este proceso electoral. No va a ser indiferente cómo reaccionan y cuáles son los términos de referencia del contrato social internacional con las dos grandes economías, de alguna manera, que lideran en la región y que tienen presidentes, por decirlo, con liderazgos tan particulares, tan singulares. Lo segundo va a tener que ver en cómo Estados Unidos alinea la fragmentación que existe en América Latina, y por fragmentación voy desde Chile hasta Guatemala, pasando por México, por cierto, o hasta México, perdón, pasando por Guatemala, porque claramente esta América Latina no es la América Latina hace 10 años atrás. Hemos visto lo que ocurrió en Bolivia, hemos visto la crisis institucional que hubo en Perú recientemente. Tenemos una América Latina compleja, tenemos una América Latina que le cuesta mucho construir regionalismo abierto, tenemos una América Latina que hoy día, si ustedes me empujan, está descansando en 3 espacios de integración razonables que quedan vivos. Uno es el Mercosur, ¿no es cierto?, que es el mercado común del sur, donde uno puede ubicar a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, con algunos miembros no plenos que se asocian, como es el caso de Bolivia, y tenemos la Alianza del Pacífico, ya hacia el otro lado, ¿no es cierto?, con Chile, Perú, Colombia y México, y un SICA que juega de alguna manera a articular esa subregión,
Salté la mención de Panamá, ¿no es cierto?, que es país observador de la Alianza del Pacífico y candidato además a ser miembro pleno. Vuelvo a Centroamérica con un SICA que logra también y que trata de articular de alguna manera estos bloques. Pero si uno escarba más allá de estos mecanismos, se queda con bastante poco. Entonces, la capacidad que pueda tener Estados Unidos de articular de alguna manera voces y diálogos con grupos colectivos más estructurados es bastante complicada. Yo creo, para terminar, digamos, me gustaría quizás que después en el debate poder hacer las preguntas, porque yo creo que tenemos más preguntas que respuestas, que si existe alguna alternativa, sí. Yo creo que América Latina podría de alguna manera mirar esta administración sin voluntarismos, sin escepticismo, pero tampoco sin voluntarismo exacerbado. Pero sí, yo creo que hay un espacio que se abre precisamente en el campo de lo multilateral, que al final del día para los países más pequeños es la única escena donde uno puede construir poder blando, donde uno realmente puede apostar por la multilateralidad. Siempre recuerdo cuando el presidente Lagos, presidente chileno, de alguna manera le tocó como miembro del Consejo de Seguridad, miembro no permanente, por cierto, definir o tomar una posición respecto a la guerra en el Oriente en ese minuto y se opuso al envío de tropas a Irak en su minuto. Fue un precio muy caro que hubo que pagar en lo inmediato en la relación con Estados Unidos, pero el rédito y el retorno político que se pagó en el largo plazo fue mucho mayor que el costo que pagamos en el año o los 2 años posteriores a aquella decisión. Y me parece que un poquitito que la doctrina de América Latina, considerando este multilateralismo un poco exacerbado que se viene ahora después de la pandemia, puede ser interesante ver cómo nos aliamos, cómo construimos ciertas complicidades en esa línea. Y lo segundo son las inversiones extranjeras. Están las chinas, pero también están las de otros países. Hay un desplazamiento, ya no son los países del Noratlántico, son los países del Asia-Pacífico y son los países del sur global los que reciben gran parte de los flujos de inversión extranjera directa. Y me parece que si sabemos jugar bien en ese ámbito de las inversiones, con políticas de libre competencia, abiertas, competitivas, que reciban inversionistas extranjeros, también nos pueden mirar como países serios que no estamos pensando en el beneficio ni en la ventaja inmediata del asistencialismo, sino que estamos pensando de alguna manera en cómo construimos un comercio abierto para las próximas generaciones. Yo creo que, y con esto termino, gran parte también de nuestro relacionamiento con Estados Unidos tiene que ver con nuestras propias fallas de gobernabilidad. Cuando los países latinoamericanos están básicamente definiendo sus políticas públicas y están definiendo sus relaciones exteriores en base a lo que va a pasar en los próximos 2, 4, 5 años, o cuando reinventamos el Estado cada 5 años, los riesgos de captura y los riesgos, por decirlo, de tener menos autonomía y menos pantalones largos en nuestra política exterior son mucho mayores. Sin embargo, cuando nos ven con la capacidad de estar legislando y construyendo políticas a 15, a 20, a 25 años, podemos generar quizás débitos o pérdidas inmediatas, pero nos ven como países serios de alguna manera, que son interlocutores en el largo plazo y que estamos pensando en un ajedrez más global y no solo en nuestra microzona y en nuestro rédito inmediato. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Pancho, por tu análisis, tu reflexión. Muy bien, como se dice en hebreo, Aharón, Javif, o Javivá en este caso, la última más querida, Sabrina Pacal, politóloga, periodista, presidente del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá, nuestra moderadora estrella en Mosaico. Un gusto tenerte, Sabrina, para que nos des tus palabras, tu análisis de la situación. Bueno, gracias. Ser la última no es fácil, me ha quedado poco que decir, pero voy a hablar un poquito de mi experiencia como periodista en la cobertura electoral de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de conversar con miembros de las 2 campañas que corroboran un poco lo que tanto Roberto como Pancho bien han explicado. El cambio de política hacia América Latina, más que de fondo, va a ser de forma y de tono, pero muchas veces eso también puede generar un cambio en el fondo y ahora explico por qué lo digo. Yo creo que una de las cosas que se ha quedado por fuera del análisis es de qué manera impacta a nuestros gobernantes y nuestras autoridades los valores que esbozan las autoridades de Estados Unidos, porque aunque por ahí estaba viendo la pregunta de si estamos viendo el fin de la hegemonía norteamericana, bueno, evidentemente sí la estamos viendo, estamos en un mundo multipolar. En América Latina y en buena parte del mundo seguimos
mirando a Estados Unidos como un baluarte de las instituciones democráticas, del respeto a los derechos humanos, del respeto a la libertad de prensa. Y yo sí creo que en América Latina ha tenido un precio el tener por 4 años a un presidente, digamos, tan distante de esos valores tradicionales de Estados Unidos. Por ejemplo, y para citar un caso que a mí me compete directamente, el acoso permanente a los medios de comunicación. O sea, hoy en día los medios nos enfrentamos a un escenario donde hay varios mandatarios en la región que abiertamente te dicen que eres fake media, o sea, que cuando no reportas exactamente lo que el mandatario quiere, cuestionan a los medios de comunicación. Entonces, eso es un comportamiento que hemos visto como en América Latina ha copiado, por ejemplo, un Bukele directamente de un Donald Trump. Así que yo sí creo que en esos tonos hay un mensaje que América Latina le puede hacer bien. Cuando hablamos de la vuelta al multilateralismo selectivo, muchas veces nos imaginamos, sí, y parte de eso es un discurso, digamos, vacío, y muchas veces nos cuestionamos qué tan vitales, pragmáticas y efectivas son las organizaciones multilaterales, pero para dar un ejemplo bien concreto de lo que significa el hecho de que Estados Unidos se haya apartado del multilateralismo, en pandemia dejó de ser parte de la OMS. Las 2 empresas norteamericanas que son líderes en este momento en la carrera en la vacuna contra el COVID no hacen parte del mayor esfuerzo multilateral para las vacunas COVID, que es COVAX. Entonces ahí hay un ejemplo muy, muy claro de cómo nos afecta. Buena parte de los países de América Latina, además de negociar bilateralmente, negocian principalmente en este esfuerzo multilateral que se llama COVAX. Bueno, con Biden ya dijo que Estados Unidos vuelve a la OMS. Entonces estas 2 empresas norteamericanas van a tener sus vacunas ahí. Ese es un ejemplo muy claro, aparte, por ejemplo, del acuerdo del clima, de cómo afecta los intereses de América Latina en particular y de países de mediano poder en general cuando se debilitan estas instituciones multilaterales. Una gran pregunta es qué papel va a jugar el Banco Interamericano de Desarrollo en cabeza de Mauricio Claver Carone, el que era uno de sus más cercanos asesores en materia de Venezuela, y también qué papel va a jugar la OEA, porque bien sabemos que la reelección de Almagro fue promovida por el gobierno de Trump, y hay que ver si, digamos, estos 2 funcionarios que van a encabezar 2 organismos importantes multilaterales en América Latina van a saber, digamos, encauzar la dirección de los organismos o no a la nueva realidad. Cosas que creo que no van a cambiar, la competencia de China, o sea, Estados Unidos tratando de evitar el expansionismo chino en la región, obviamente que se hará con mayor respeto, no con digamos, el acoso o las palabras fuertes a las que habíamos estado acostumbrados. Creo que ya pasaron 2 años desde que Mike Pompeo estuvo aquí en Panamá, y en una entrevista que me dio, dijo que Panamá debía abrir los ojos con China, por ejemplo, y eso, digamos, ese mensaje nunca pasó al gobierno, lo que fue visto por analistas y observadores como una forma, digamos, de alertar por otro lado y no directamente, o por lo menos el gobierno no lo reportó. Así que sí hay un cambio en el estilo, pero definitivamente que China va a seguir siendo el enfoque de Estados Unidos en la región, pensaría yo. También coincido que la región no es prioridad, la política exterior no es prioridad en una situación doméstica tan complicada. Ya Biden, si uno busca en su campaña, los 4 ejes temáticos son domésticos:
es COVID, es recuperación económica, es la equidad racial y es el tema climático. Otros temas que no se han comentado, bueno, el regreso del poder blando de Estados Unidos, de un papel de líder político y moral, es importante. Política migratoria es otra de las grandes interrogantes. Interesante ahora en la cobertura electoral de Estados Unidos ver la relevancia que ambas campañas dieron al voto latino, la diferencia en los discursos para captar ese voto latino de ambas campañas. Biden hablaba mucho más del tema, obviamente, migratorio, respeto a los derechos humanos, y Trump pasó su campaña sobre todo en, digamos, el señalamiento de que Biden era comunista, cosa que le resultó en Florida, no le resultó en otros estados de mayoría donde hay importantes votantes latinos. Así que eso un poco define la diferencia de tono entre ambas. Otra pregunta es cómo va a abordar Biden el tema de Venezuela. Yo sí pensaría que Venezuela va a dejar de estar en el centro de la discusión de América Latina como la ha puesto el gobierno de Trump. Así que preguntas que poco a poco van a irse despejando. Hay continuidad en temas de fondo, pero hay muchas diferencias en los temas de tono y de forma. Y creo que los nombramientos que se han conocido durante el día de hoy en el Homeland Security, por ejemplo, un inmigrante judío cubano, ya sabemos que el secretario de Estado es una persona de mucha experiencia, de mucho renombre y que abraza el multilateralismo. O sea, todos estos elementos, tanto los discursos de las personas cercanas a Biden como sus nombramientos, el hecho de que Biden conoce la región, solamente como vicepresidente viajó 20 veces a América Latina, como senador fue uno de los que apoyó y se pudo reelegir a pesar de apoyar el Tratado Torrijos-Carter. También apoyó el Plan Colombia. O sea, Biden tiene mucho a su favor para limar asperezas con los países donde se han tensado las relaciones. La pregunta es si tiene, no quiero decir la voluntad, pero si América Latina va a tener espacio en la complicada agenda de Estados Unidos ahora que va a intentar recuperar su sitial en el mundo, sobre todo en términos de respeto y de poder blando y de poder moral. Bueno, muchas gracias, Sabrina, por ese testimonio, por esa reflexión. Aquí hay un comentario que plantea de alguna manera el tema de la interna del Partido Demócrata entre los grupos más liberales que son vistos más de izquierda y que despiertan cierta preocupación obviamente en América Latina, y los grupos más cercanos al establishment tradicional, ¿no? Y particularmente hay una pregunta sobre cómo eso puede afectar a la visión de Medio Oriente, los acuerdos de paz recientes y la relación con Israel, ¿no? ¿Qué reflexiones tienen sobre el tema de la interna y de las líneas, las tensiones que hay en el Partido Demócrata? Bueno, si seguimos el orden de la palabra, hay factores internos a los partidos, pero también hay factores externos a una nueva administración. El servicio público en Estados Unidos es muy profesional. Estados Unidos es el primer imperio global en la historia de la humanidad. Muy rápidamente les voy a dar un par de cifras para que lo entendamos. Estados Unidos tiene más de 1.000 bases militares en el mundo. La mitad están fuera del territorio de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una flota en los 5 océanos del globo. Estados Unidos gasta en defensa más que la suma de los 5 países siguientes, es decir, la suma de Rusia, China, Italia, Gran Bretaña e Israel. Entonces, dentro de la administración de Estados Unidos, hay, pensando siempre en el interés de mantener su hegemonía, hay fuerzas que no permiten que
individualidad o la discreción de un presidente vaya más lejos de cierto nivel. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que lo que en Estados Unidos llaman la izquierda realmente no pasa de ser la socialdemocracia a nivel internacional, es decir, gente que está de acuerdo con el aborto hasta cierta edad, gente que cree en imponer impuestos a los más ricos. Esa es la izquierda ya. La izquierda no es la estatización de las empresas ni nada como lo entendemos nosotros en nuestras latitudes. Entonces yo no creo que el sistema va a permitir que el nuevo gobierno vaya más lejos de lo que ha sido tradicionalmente un sistema multilateralista en Estados Unidos. Los tres expositores hemos coincidido que más que una intención, un cambio de fondo, lo que va a haber es un cambio de estilo, va a haber más armonía, va a haber más conciliación, va a haber más diálogo, pero los intereses básicos de Estados Unidos para mantener su hegemonía global, en mi opinión, no van a cambiar. Y el ala izquierda del Partido Demócrata, yo creo que va a tener menos preponderancia una vez que Biden se instale formalmente en el poder. Gracias. Gracias, Roberto. Sí, bueno, es cierto lo que dice Roberto. Deben decir que aburrí un panel donde todos coinciden, pero que yo creo que hay mucho sentido común en esto. Yo creo que cuando uno escucha y decía que Biden era un izquierdista o que vienen los comunistas, era casi, uno sabía si reírse o preocuparse, digamos, reírse por la caricatura o preocuparse por la ignorancia, digamos. O sea, la verdad es que en Estados Unidos esa estridencia al estilo de Norberto Bobbio no existen, digamos. Esto es como cuando uno, me imagino que varios de ustedes la han visto, digamos, ve, no sé, ¿cómo se llama? La serie de Netflix, Borgen, se da cuenta, digamos, a propósito de la política danesa, digamos, no existen esas estridencias, lo que hay son cambios de eje, son pequeñas desviaciones. Por cierto, hay posiciones filosóficas en la carga fiscal, en la aproximación económica, en la fórmula, pero pensar en un derrotero comunista, digamos, en Estados Unidos, casi como creer que Santa Claus se va a pasear por arriba por los cielos. Pero hecha esa salvedad, digamos, donde además yo coincido que a propósito de las lógicas norteamericanas, hoy día Biden va a volver a girar en su propio eje hacia el otro lado porque va a equilibrar un poco lo que han sido los incentivos electorales de salir de una elección tan reñida y tan intensa a una elección donde hoy día va a intentar también gobernar desde el Congreso. Además, no olvidemos el rol de Kamala Harris. Yo creo que ahí hay un rol bien interesante como mujer que encarna una política afro, feminista, fresca, que viene también a poner, digamos, un tono a una narrativa, a esta música, digamos, que vamos a escuchar. Ella es la presidenta del Senado, ella es la jefa de la convención, va a jugar un rol. Me parece que tener una mujer en esa responsabilidad, yo por lo menos me siento un feminista declarado, ¿eh? Lo digo aquí no porque esté Sabrina, sino que porque siempre lo he dicho. Creo que las mujeres en política y las mujeres en crisis y en pandemia lo hacen infinitamente mejor que los hombres. No solamente tienen mejores liderazgos, son mucho más resilientes y saben construir mejores equipos. Así que yo creo que lo que viene con Camila es interesante. Y por último, yo creo que a propósito del tema migratorio, efectivamente esa es una agenda muy difícil de manejar. El tema migratorio es un tema inversamente proporcional dependiendo del lado en que uno esté en la mesa. Y por eso tiene un abordaje político tan complejo. Porque para algunos, digamos, exhortar a los derechos humanos, exhortar a la responsabilidad migratoria, exhortar a los principios de solidaridad del migrante y garantizar de alguna manera el stock de derechos que confieren los instrumentos internacionales, es ser comunista, es ser un progresista, es estar al otro lado. Y para otros, digamos, existe una bandera de populismo más fácil, en donde claramente el migrante termina siendo, ¿no es cierto?, el responsable, el causante y el primordial culpable, digamos, si algo ha salido mal o si el país se está yendo de alguna manera por los lados. Es como cuando, no sé, uno está en la casa, se le pierde algo, lo primero que hace es, ¿no es cierto?, la persona inculpar a la visita, al jardinero o a la persona que es ajena. Pasa un poco lo mismo con la cultura migrante. Y eso hace que sea un tema que lamentablemente conecta mucho con América Latina, pero que tiene un abordaje muy complejo desde el punto de vista, podríamos decir, de la sobriedad política del tono.
Y por último me quedo con una tesis que yo creo que es bien interesante, se la recomiendo que la vean, que se llama la tesis del no alineamiento activo. Esta es una tesis que surgió muy fuerte después de la Guerra Fría y que básicamente, como bien dice la palabra, tendía a empujar a que los países tuvieran una relación con aquellas macropotencias que no fuera ni tan distante ni tan cercana como la diferencia en distancia que existía en ambos polos o en ambos extremos. Esta tesis, digamos, de no alineamiento activo puede ser interesante, bemoles más, bemoles menos, aplicar en América Latina. Es decir, cómo somos capaces de construir una agenda que no esté capturada por intereses monopólicos, ni de estas potencias que sabemos cuáles son, digamos, ni por intereses inmediatos, ni por agendas del día de mañana, sino que podamos construir un mínimo, un piso de complicidades regionales que nos permitan mantener esa distancia y, en consecuencia, de alguna manera, administrar ese respeto y administrar esa agenda. Yo concluyo diciendo de que finalmente es un cambio de tono, pero como dice Sabrina, yo creo que es un cambio súper importante. Y es un cambio porque a veces, efectivamente, de la forma nos jugamos el fondo. Y yo creo que quizás no es tanto lo que podamos ganar. Aquí no va a haber un estruendo, no va a haber un estrepitoso paquete de medidas que va a bajar, pero sí, y aquí esto es una tesis muy particular, nos vamos a ahorrar muchos mini Trumps en el camino, nos vamos a ahorrar muchos incentivos perversos, nos vamos a ahorrar muchas estridencias y muchos liderazgos, por decirlo disruptivos, que puedan surgir a propósito de ese nefasto ejemplo de demostración, ¿no es cierto?, en la arena multilateral que lamentablemente en ocasiones nos mostró el expresidente Trump. Gracias, Pancho. Sabrina. Obviamente sí, es aburrido coincidir, pero cuando me hablan preocupados de la izquierda, del Partido Demócrata o de la supuesta izquierda que representa Biden, yo trato de hacerle ver a las personas que legítimamente tienen la preocupación, primero desde América Latina, que más que el corte ideológico, lo que preocupa es un mandatario que irrespete las instituciones y que utilice el discurso populista y demagógico de siempre estar señalando al otro. Y en ese sentido, yo no he visto un líder norteamericano que se parezca más a nuestros autócratas latinoamericanos de izquierda que Donald Trump siendo él de derecha, porque es el comportamiento, es estar constantemente señalando al otro como la amenaza. Recuerdo que justo cuando empezaron ya los problemas de Trump de reconocer el resultado que ha sido, siguen estando, pero bueno, ya empezó la transición oficialmente el día de hoy. Yo le pregunté a una muy buena amiga venezolana que huyó de Venezuela, era la productora de RCTV y obviamente es una persona que le tiene pavor al comunismo, a todo lo que representa Chávez, Maduro, y le dije ese día, amiga, ¿quién se parece más a Chávez y a Maduro, Trump o Biden? Y me dijo, tiene razón, Sabrina, Trump. No es un tema ideológico, es un tema del irrespeto a la institucionalidad democrática y el apoyo a los discursos demagógicos y populistas que ha aireado tanto Trump en la región. Con respecto a Medio Oriente, mi enfoque es otro que el que tengo con los preocupados con Biden de América Latina. Le doy otra explicación o otro ángulo a los preocupados con Biden en Medio Oriente. Yo siempre he pensado que el mejor apoyo que puede tener Israel de parte de los Estados Unidos es el apoyo basado en valores, de nuevo, no un apoyo basado en que estoy buscando el voto de los evangélicos, que es un poco el apoyo electoral que buscó Trump, y la movida de mover la embajada se debía al voto evangélico. Y Trump, como no tiene filtro, lo dijo: yo gané más votos evangélicos que votos judíos con esta movida. El voto judío norteamericano sigue siendo casi 80% demócrata. Entonces, cuando ese apoyo no está basado en valores democráticos, creo que Estados Unidos pierde su legitimidad y su papel histórico de un mediador con credibilidad en la región. Hay que decir que los acuerdos de paz en Medio Oriente que logró Trump son buenos, pero yo creo que responden mucho más
a la amenaza que representa Irán tanto para Israel como para Emiratos Árabes y los otros países, como la forma en que ha cambiado, digamos, la agenda de Medio Oriente, y ya la cuestión palestina no está en el centro, no es más la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán. Que Trump no lo hizo mal, pero no creo que nada de eso se vaya a echar para atrás o a reversar porque hayan un par de congresistas demócratas que sí, no me gustan, no me encantan, pero yo no creo que ellas vayan a ser quienes guíen la política exterior de Biden hacia Medio Oriente. Es lo que diría, ¿no? Hay que ver un poco lo que hay de fondo, los valores que apoyan, más que los discursos, digamos, ocasionales o que buscan atraer apoyos en momentos dados o votantes particulares. Gracias, Sabrina. Sí, no cabe duda que el populismo es una metodología, ¿no? Tanto derecha como izquierda, al final es una forma de gobernar. Volviendo a América Latina, yo quería ver si el tema de la corrupción en nuestros países, la pandemia ha expuesto, ha permitido incrementar, va a ser parte de la agenda. Va a haber una preocupación de los Estados Unidos porque los métodos de gobernanza en América Latina sean un poco más transparentes, o este no va a ser un tema relevante. Siguiendo el orden nuevamente, sí, el tema de la corrupción va a seguir siendo, y creo que lo dije, en mi apreciación, va a seguir siendo importantísimo en la agenda de la política exterior de Estados Unidos. Hace mucho tiempo Estados Unidos llegó a la conclusión de que parte de los problemas del desarrollo económico de nuestros países es que la corrupción excesiva impide que nuestras economías crezcan a todo su potencial. Y a eso se agregó una preocupación política, y es lo que se llama el Estado fallido. Es decir, estados donde la corrupción ya es tan grande que el país ya no funciona bajo las reglas normales de convivencia y bajo los valores normales. Esta es una campaña que Estados Unidos no va a aflojar. Yo lo dije entre las conclusiones que pienso que van a ser parte de la política de Estados Unidos, porque para ellos hay un interés estratégico en que la corrupción, que está ligada al narcotráfico, que está ligada al lavado de dinero, no prospere. Así es que la pregunta, contestándola directamente, es: va a seguir siendo un puesto importantísimo en la agenda. Y es por eso que Estados Unidos, como dije en el caso de Panamá, entre sus 5 prioridades, una es fortalecer el sistema judicial para que sea una de las formas de combatir la corrupción. Gracias. Sí, yo coincido. Yo creo que efectivamente eso es parte de la agenda. Yo agrego un dato adicional solamente. Si analizamos lo que ha ocurrido en los últimos 2 años en las crisis políticas de los países amigos de América Latina, en donde hay países en donde básicamente uno encuentra a 5 expresidentes que han sido perseguidos en la justicia y que se encuentran de alguna manera enfrentando algún tipo de formalización de cargo, donde tenemos una crisis antagónica dentro de los mismos bloques políticos, dentro de los mismos partidos. Sin lugar a dudas que el tema de la corrupción, vinculado a 2 aristas, vinculado al rendimiento político de los dirigentes y también al financiamiento de campañas políticas, va a seguir siendo una preocupación central. Pero por otra razón, porque la corrupción ya dejó de ser de alguna manera un pacto exquisito para poder hacer política pública desde la academia y para poder medir indicadores de gobernabilidad. Hoy día la corrupción, la gente se toma a las calles, digamos, y la protesta se transforma en un vehículo social muy fuerte para precisamente ir contra la corrupción y poder de alguna manera desestabilizar incluso un gobierno. Hemos visto las protestas contra el caso guatemalteco. Chile tuvo un estallido social hace 1 año atrás que terminó con un proceso de apertura constituyente que con pandemia mediante
finalizamos con un plebiscito de entrada hace solamente un par de semanas atrás, y ya hemos estrenado un proceso de convención constitucional que es precisamente parte. Lo que quiero decir con esto es que en el fondo hoy día el nivel de alerta y el nivel de sociedad civil vigilante es tan fuerte, es tan potente, que esto no solamente va a ser una preocupación por términos de estándares, va a ser también una preocupación en términos de que los países puedan gobernarse y sus presidentes puedan concluir los mandatos para los cuales son elegidos. Sí, entre los valores que deben inspirar o que pensaría inspiren a los líderes de América Latina está ese, ¿no? La lucha anticorrupción. El gobierno de Trump también la llevó, pero me parece que había una contradicción entre algunos de los hechos de su gobierno y su discurso. Entonces me parece que de alguna manera Biden es una cabeza con mucha más legitimidad para hablarle a América Latina de lucha contra la corrupción. Definitivamente será una de las políticas o de las políticas transversales que guíen la relación de Estados Unidos con América Latina. Y esta vez de manera, digamos, con más credibilidad o legitimidad, pensaría yo. La última pregunta que han puesto aquí, que es interesante, uno de los temas que apareció en la campaña, especialmente del lado de Trump, tenía que ver con la edad de Biden y si estaban en sus capacidades plenas para gobernar. ¿Qué pasa si por alguna razón más adelante hay un cambio y Kamala Harris toma las riendas del gobierno? ¿Esto va a tener una implicancia de transformación o creen que la línea va a ser la misma y no va a sufrir modificaciones? Bueno, ante todo lo curioso es que entre Biden y Trump hay solo 3 años de diferencia. Aunque Trump se ve mucho más joven y más energético, e incluso usó como punto de su campaña resaltar el contraste de la edad. Pero la verdad es que tienen casi la misma edad. Estados Unidos ha tenido presidentes, no entraron con 77 años, pero ha tenido presidentes que excedieron esa edad cuando salieron de sus períodos. Esa es una incógnita y ese punto fue utilizado por la campaña de Trump también para crear temor y tratar de disuadir al votante de apoyar a Biden. Nuevamente, yo creo que no hay forma en Estados Unidos de que un presidente en ejercicio se exceda de ciertos límites sin que a su vez el sistema reaccione y o lo corrija o lo deponga. De forma que no se puede predecir. Ojalá que Dios le dé muchos años de vida a Biden y de salud. Pero yo realmente considero que Kamala, dentro del esquema norteamericano, es totalmente progresista, cree en el aborto, cree en la legalización de la marihuana bajo ciertos parámetros, cree en el matrimonio entre el mismo sexo. O sea, ella tiene una posición definitivamente muy liberal como tal. Allí tendríamos que depender definitivamente de los controles que el sistema tiene para que el presidente siga representando también el consenso de su partido. Más allá no se puede ir. Ojalá que Biden pueda hacer una buena presidencia y terminar el mandato. Gracias. Sí, no, perdón, me topé. Yo creo que a mí nunca le da así un impedimento, al revés, digamos. Yo creo que además vimos a un Bernie Sanders en campaña, ¿no es cierto? Muy intenso, muy vital, pero yo creo que además en tiempos pretéritos incluso hemos tenido gente como un Kissinger, digamos, que fue secretario de Estado y consejero de seguridad a alta edad, que sigue produciendo, sigue generando política y de la buena. Inglaterra tuvo en su minuto a un Churchill que fue llamado a volver a tomar el liderazgo como primer ministro cuando ya se empinaba en los 70 años, que para la sazón, digamos, era como ser un hombre de 90 años hoy día, digamos. Yo creo que eso no es un tema. Yo creo que el tema va a estar efectivamente vinculado a
cómo el espíritu de Biden, más allá de su edad, de alguna manera representa las fuerzas vivas de su partido y representa precisamente el sentir de esta nueva sociedad que se vota. A mí me parece que ahí va a haber un clivaje interesante en cómo Biden representa ese espíritu. A mí me parece que el tema de la edad en esta campaña, de hecho, como bien decía Roberto, con dos contendores que se llevaban apenas un par de años, no fue un issue. Lo de Camila es interesante, yo creo que ahí puede haber algo, pero no por la edad, sino que por lo que ella representa multiculturalmente y desde el punto de vista del proyecto de vida. Además, veamos que lo de la Corte Suprema yo creo que va a haber que ponerle atención, porque efectivamente, me acordé por el tema del matrimonio de personas del mismo sexo y la agenda valórica, la Corte norteamericana ha sido de alguna manera una de las precursoras que a partir de un sistema legal, digamos, muy particular, que es el sistema del common law, ¿no es cierto?, que eso da para otro debate, ha ido construyendo y ha ido generando cambios y movilización en las políticas públicas, quizás los más relevantes, digamos, en los últimos años. Así que me parece que también esa tensión, ese check and balance que se va a dar de alguna manera entre la política pública, el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte y el sentir con este nuevo presidente, va a calar y va a definir qué va a pasar en 4 años más, donde vamos a tener un test súper interesante. Vamos a ver si lo de Trump fue una golondrina en primavera o realmente fue un movimiento que llegó para quedarse, que perdió por poco y que vuelve a ser, ¿no es cierto?, un intento, ya sea él o otro Trump, digamos, otro sucedáneo, pero con el mismo derrotero, que yo creo que eso va a ser lo que va a mantener también, de alguna manera, a Biden en alerta. Gracias. Sí, o sea, no veo a Kamala Harris como una amenaza de ningún tipo. Obviamente se nota que yo me identifico con muchos de sus valores y causas, pero como bien dijo Roberto, las instituciones en Estados Unidos son más fuertes que cualquier voluntad de un presidente en ejercicio, y creo que la mayor prueba la hemos tenido hoy, o sea, a pesar de la pataleta extendida desde el 3 de noviembre de no reconocer el resultado de las elecciones. Hoy empezó oficialmente la transición, las instituciones prevalecieron sobre los arrebatos de Trump, y eso es lo que hace, lo que sigue haciendo, digamos, grande y sólido a Estados Unidos como una democracia. Así que no veo cómo Kamala Harris atenta contra alguno de esos valores. Creo que tiene un perfil supremamente completo y no solamente representa valores progresistas, también o sea, creo que no me asusta el escenario de Kamala Harris tomando el papel de presidenta. Y también, como dijo Roberto, los mitos han jugado un papel muy importante, y los apodos que ha puesto Trump, y como Trump se rió toda la campaña de la edad de Biden y le decía veterano y Sleepy Joe, etcétera, etcétera, la gente lo empezó a ver como mucho más mayor de lo que es, pero es un tipo sumamente resiliente, o sea, ha tenido una vida en la que ha demostrado que verdaderamente caminó para llegar a donde está, y verdaderamente sobrepasó momentos supremamente duros. Así que creo que hay que tratar de separar las percepciones que se trataron de vender de las realidades. Gracias, Sabrina. De verdad, estamos teniendo un conversatorio de lujo. Estamos llegando ya al final y quisiera pedirle a cada uno, a manera de cierre, en un minuto, que pueda compartir sus inquietudes, qué tenemos que mirar, a qué tenemos que prestar atención en las próximas semanas en relación a todo lo que estuvimos conversando. Y quizás damos la vuelta y empezamos por Sabrina para que no tenga siempre que decir como dijo Roberto o no, sino que pueda darle la chance a Roberto decir como dijo Sabrina. Y tú, Pancho, quedas en el medio, ¿no? Ahí. Sí, mira, yo creo que así como muchos ciudadanos norteamericanos, no, o sea, muchos, no digo que todos, fue una elección supremamente reñida y se sentía en el ambiente de Estados Unidos, respiraron aliviados después del resultado. Creo que América Latina también puede respirar aliviada, o sea, en el sentido de que
los 4 años del presidente Donald Trump fueron 4 años de sobresaltos. Había que estar pendiente del tuit del día, del tuit del minuto, de la ocurrencia del momento. Una persona muy impulsiva, una persona que no necesariamente o muy pocas veces seguía a los que sabían de un tema, una persona que insultó a los medios de comunicación, insultó a la ciencia, y yo sí creo que las palabras y las formas importan. Yo tuve este debate muchas veces con amigos que me dicen, pero ¿qué es lo que te molesta tanto? O sea, háblame de las políticas. Yo sí creo que eso importa, o sea, yo sí creo que la arremetida que él tenía constantemente contra las mujeres despertó un machismo en Estados Unidos. Yo sí creo que el racismo que él no condenaba, o que los grupos de supremacía blanca que él se resistió a condenar, abanicaban esos sentimientos en Estados Unidos. O sea que yo sí creo que el discurso y las palabras importan. Y en ese sentido, creo que sin haber grandes cambios, la victoria de Joe Biden es un alivio porque se acaba, digamos, el acoso permanente en términos tanto de lenguaje como de política exterior, pero también, digamos, se acaba esa manera de imponerse, aunque el otro lo quiera o no lo quiera. Joe Biden tiene retos enormes, nadie dice que va a ser un mejor periodo para América Latina. Sabemos que estamos viviendo una crisis sin precedentes, solo comparada a la que se generó hace un siglo probablemente. América Latina es una de las regiones, si no la más golpeada, porque además de la pandemia vamos a tener pobreza extrema como no la veíamos hace muchas décadas. Pero en términos del tono y el respeto que vendrá del norte, creo que vienen mejores tiempos. Gracias, Pancho. América Latina concentra aproximadamente el 8% de la población mundial, sin embargo se ha llevado casi el 30% de las muertes por COVID. Yo creo que eso tiene que hacer pensar en cuál es el nivel de desagregación, de fallas de redistribución de ingresos, cuál es la desigualdad, cómo esta pandemia, que es una pandemia de sesgo, sin lugar a duda, va a incrementar las brechas que existen de extrema pobreza y va a incrementar de alguna manera los problemas de redistribución de Productos Internos Brutos. Y lo digo con mucha responsabilidad porque precisamente los dos países que yo más quiero, Panamá y Chile, puntean y lideran los ingresos per cápita en la región, lo cual muestra que es solamente la punta del iceberg, pero no estamos viendo el fondo que hay hacia abajo, y precisamente eso va a marcar también de alguna manera el tono en nuestras democracias para lo que viene. Dicho eso, a mí me parece que tener un líder de lo que debiera ser, ¿no es cierto?, una democracia occidental consolidada, importante. Yo me quedo con ese discurso institucional que ha dicho Sabrina, no solamente en esta elección, sino que en aquella que se vivió en su minuto con el presidente Bush. También tuvimos una definición judicial en el estado de Florida y las instituciones prevalecieron por sobre los voluntarismos personales. Y en ese minuto fue un presidente republicano el que salió electo, pero salió electo porque así se definió y todo el mundo respetó la definición que en ese minuto se llevó a cabo en la Corte o en el Tribunal Superior del Circuito. Ocurrió también con el famoso principio de la no reelección de más de 2 periodos que vivió el presidente Roosevelt en algún minuto a propósito de sucesiones que se interrumpen precisamente por lo que se llama en Estados Unidos la Convención Constitucional. Estados Unidos siempre ha sido un país que nos ha mostrado que las instituciones son las que permanecen y los personajes y los liderazgos son los que pasan. Y me parece que tener un presidente que encarne mejor ese acerto va a ser más importante que nunca en esta etapa que tenemos. Que eso lo hagamos con cierta predictibilidad, que eso lo hagamos con un buen tono y que eso lo hagamos además con un respeto a la multiculturalidad, a los fenómenos migratorios, a los derechos humanos. Es tremendamente importante, no solamente por el efecto que genera, sino que también por el respeto que inspira a otros liderazgos en América Latina, de hacer también las cosas bien y no estar capturado más por las formas que por el fondo, más por el efecto que por lo que realmente se quiere, y siempre con agendas dobles. Así que me parece que lo del presidente Biden es alentador, y termino diciendo que yo hice un tuit en su minuto donde puse: esto no es un tema entre demócratas y republicanos. Al final del día,
lo que de alguna manera vimos en esta elección era la dignidad de la República frente a la agenda personal de un personaje determinado. No era un bipartidismo norteamericano en juego. Yo creo que era bastante más allá de eso lo que nos estábamos jugando. Muchas gracias por la invitación. Gracias Francisco. Roberto. Bien, este conversatorio se orientó en sus inicios a una proyección de lo que va a ocurrir en los próximos meses, incluso años, en Estados Unidos, hacia Latinoamérica y hacia Panamá. Y la pregunta que Rabino Gustavo ahora nos plantea es la opuesta. ¿Qué va a ocurrir en las próximas semanas, en el muy corto plazo? Es obvio que los dos factores que han determinado la elección y que han determinado la vida en Estados Unidos, que son el virus y la situación económica, van a continuar siendo los principales factores en los próximos meses. Pero hoy se ha dado ya el inicio formal de la transición. Biden va a comenzar a anunciar quiénes son los integrantes de su equipo. Los politólogos van a comenzar a estudiar los antecedentes de cada uno de esos nombramientos para ver cuál va a ser el estilo del equipo de Biden, y eso va a permitir también poder pronosticar, como hemos tratado de hacer hoy, cómo va a venir Biden como gobernante. Pero hay un elemento nuevo, que es la vacuna. Y hay que ver ahora cómo esa vacuna se va a distribuir, con qué rapidez va a llegar a todos los países, con qué rapidez se va a poder conseguir la inmunidad de rebaño, que hay dos formas de conseguirla. Que se nos enferme el 70% de la población y se mueran millones, o vacunar al 70% de la población, y por supuesto estamos apostando a eso. Ese es un elemento nuevo que da esperanza y que va a ser un elemento que vamos a ver también en los próximos semanas y el próximo par de meses, tanto en Estados Unidos como en Panamá. Muchísimas gracias. Gracias Roberto, gracias Francisco, gracias Sabrina. Ha sido verdaderamente muy enriquecedor escucharlos, sus reflexiones, sus análisis. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Abrazo virtual, que podamos encontrarnos pronto y seguir nutriéndonos en esta conversación sobre los tiempos tan desafiantes, pero tan inspiradores a la vez que nos toca vivir. Gracias, buenas noches a todos.